Mi nombre es Haven Reynolds. Acabo de pasar 6 meses sacando gente de olas de más de 15 metros en el mar de Bering como nadador de rescate de la Guardia Costera. Arrastré mi bolsa militar fuera del último vuelo hacia Spokane a las 11:07 de la noche en Nochebuena, renté la única SUV que quedaba y manejé 40 minutos bajo una nevada intensa hasta Kerdea-Lene, Idaho. La luz del porche estaba encendida, y la puerta principal estaba entreabierta incluso antes de que apagara el motor. Música, risas y el resplandor de un árbol de Navidad de 3 metros se derramaban hacia la noche helada. Entré todavía usando las botas de mi traje de vuelo de invierno, goteando sobre el piso de madera que yo mismo había pagado 8 años atrás. Mi papá y mi hermana menor estaban justo en el centro, bajo el árbol, con copas de champaña en la mano, sonriendo como si hubieran ensayado ese momento durante semanas. Mi papá habló primero, con la voz lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Bienvenida a casa, cariño. Oficialmente ya no tienes casa. Ivy levantó su copa, los ojos brillándole más que los adornos. La vendimos la semana pasada, hermana. Feliz maldito Navidad. El cuarto quedó en completo silencio. Familiares, amigos de mi papá, el pequeño grupo de influencers de Ivy, todos me miraban como si yo fuera el chiste final. Dejé caer la bolsa al suelo con un golpe seco, me sacudí la nieve de los hombros y sonreí. Despacio. Muy despacio. La casa que ustedes dos acaban de vender, dije, con una voz tan calmada que podía cortar vidrio, en realidad me pertenece a mí. Me detuve ahí mismo. Si alguna vez tu propia familia te apuñaló por la espalda justo en la noche que se suponía debía ser la más cálida del año, deja tu historia en los comentarios. Leo cada una. Y quién sabe, tal vez la próxima historia sea la tuya. Esa noche en Kodiak el viento alcanzó los -40 grados con la sensación térmica. De esos que te congelan las pestañas y parpadeas muy lento. Acababa de salir de un lanzamiento nocturno de 12 horas, todavía tenía sal incrustada en el traje seco, cuando por fin regresé tambaleándome al cuartel, me quité el equipo y abrí FaceTime porque era lo único que me hacía sentir humano ahí. Mi papá contestó al tercer timbrazo. Estaba sentado en el sillón de la sala que yo había comprado después de mi primer despliegue. Detrás de él, Ivy levantaba una bolsa Hermès Birkin completamente nueva como si fuera un trofeo, girándola en cámara lenta para que se viera desde todos los ángulos. Mira lo que llegó hoy, chilló, con esa voz idéntica a todos los videos de unboxing que siempre silenciaba. 2 noches después, ya llevaba botas Moncler hasta la rodilla y una chamarra Canada Goose que yo sabía costaba más que mi asignación mensual de vivienda. Mi papá solo estaba ahí atrás, tomando café, con la misma sonrisa cansada que ponía cada vez que ella pedía algo grande cuando éramos niños. Está intentando hacer crecer su canal, dijo antes de que yo pudiera abrir la boca. Estas chicas tienen que invertir en su imagen, Haven. Tú no lo entenderías. No discutí. Solo miré la pantalla hasta que la llamada terminó. Un par de semanas después, estaba sentado en el hangar con las botas apoyadas en una caja de herramientas, viendo si Joe porque me gustaba observar cómo subía la plusvalía de la única cosa que realmente era mía. Tecleé mi dirección por costumbre. El anuncio apareció como primer resultado. Fotos profesionales tomadas cuando los árboles aún tenían hojas. Puerta principal recién pintada. Oferta pendiente, se aceptan respaldos. Precio, $42,000 más de lo que yo había pagado con mi préstamo va 8 años atrás. Sentí que el pulso se me detenía. Amplié la foto del agente inmobiliario, Chase Manning, viejo amigo del boliche de mi papá, que llevaba años intentando entrar al negocio de bienes raíces. Llamé a mi papá 5 veces seguidas. Directo a buzón cada vez. Le escribí a Ivy. Visto, sin respuesta. Esa noche me senté en el borde de mi litera hasta que apagaron las luces, repasando cada conversación de los últimos 6 meses.
Cava, no te preocupes, estamos bien. Cava, manda un poquito extra este mes. Cada vez que cambiaba el tema cuando le preguntaba qué hacía a Ivy en realidad para trabajar. Abrí mis mensajes y busqué hasta encontrar a Princess Louise, nadadora de rescate de mi generación que se fue a JAG después de su primer despliegue. No hablábamos desde hacía 2 años, pero aún tenía su número. Le mandé el enlace de CEO y una sola línea. ¿Puede un apoderado listar la residencia principal de un militar sin que él lo sepa mientras está en órdenes? Respondió en 30 segundos. Envíame la dirección exacta y concédeme acceso al registro. Lo reviso mañana. Y Haven, bloquea tu crédito ya. Pasé las siguientes 4 horas con una conexión satelital que se caía a cada rato, capturando pantallas de cada mensaje donde mi papá pedía un poco de ayuda para Ivy. Cada transferencia de Venmo etiquetada como familia. Cada correo donde yo había firmado el poder legal duradero antes de esta rotación, creyendo que solo era para que los servicios siguieran pagándose. Princess envió el primer PDF a las 5 de mi hora. El registro público mostraba una línea de crédito sobre la casa abierta a mi nombre por $140,000. Firma de mi papá como apoderado. Fondos depositados en una cuenta que terminaba en los mismos 4 dígitos que la tarjeta de débito de Ivy. El segundo PDF llegó 2 horas después, contrato preliminar de venta a Ayora y Red Caldwell. La dama de honor de Ivy en la preparatoria. Firmado 12 días atrás. Sin preaprobación bancaria. Sin reporte de título. Sin certificación de ocupación va. El último mensaje de Princess llegó en mayúsculas. No pueden cerrar, pero se están moviendo rápido porque creen que nadie está viendo. Documenta todo. Creé una nueva carpeta en mi disco cifrado llamada Propiedad. Metí cada archivo, cada captura, cada alerta bancaria. Le puse una contraseña que solo yo recordaría. Luego me senté en el piso frío del cuartel, apoyé la cabeza contra el mamparo y sentí como el último hilo que me ataba a esa casa se rompía limpiamente. Se acabó pedir las cosas por las buenas. Princess siguió enviando documentos mientras yo estaba de guardia en la cubierta de vuelo, con el viento gritando tan fuerte que las tripulaciones tuvieron que encadenar los helicópteros. Cada archivo nuevo caía como otro golpe. Página 1. Cronograma de retiros de la línea de crédito, mostrando 3 transferencias separadas a la cuenta de Ivy en solo 4 días. Página 2. Correo de Chase Manning a mi papá, fechado exactamente una semana después, diciendo que el título estaba lo suficientemente limpio para un comprador en efectivo. Podemos cerrar en 12 días. Sin banco. Sin problema. Página 3. Contrato de compra firmado por mi papá como apoderado. Precio, $410,000. Depósito, $85,000 no reembolsables. Compradores, Ayora y Red Caldwell. La mejor amiga de Ivy desde el equipo de porristas, y el tipo con el que se casó el verano pasado. Princess agregó una nota adhesiva al PDF. 0 posibilidades de que esto se fondee. Ninguna aseguradora de título lo tocará con un gravamen abierto y sin ocupación va. Pero se están moviendo rápido porque creen que estás atrapada en el mar de Bering. Reenvié todo a mi comandante con una solicitud breve de permiso de emergencia y un paquete por dificultad familiar. Aprobado en 6 horas. Compré los únicos asientos disponibles, Kodiak al territorio continental, vuelo nocturno a Anchorage, 4 horas de espera en el uso, Alaska Airlines a Seattle, y el último vuelo del día a Spokane. 21 horas puerta a puerta. Dormí tal vez 90 minutos en total. Pasé el resto del tiempo releyendo el contrato en mi tablet hasta que las palabras empezaron a quemar. Aterricé en Spokane a las 22:07 hora local, en Nochebuena. En el mostrador de renta solo quedaba un vehículo, una Tacoma plateada con llantas claveteadas.
Aventé mi bolsa militar en la parte trasera, puse Kerde al N en el GPS y salí a la carretera. La nieve empezó a mitad del paso Force of July, espesa y cayendo de lado. Los letreros rojos parpadeaban, cadenas obligatorias, pero las quitanieves ya iban muy atrás. Mantuve 45, los nudillos blancos aferrados al volante con el calefactor encendido, contando cada marcador de milla como 1 minuto menos de distancia. El lago apareció a mi derecha, hielo negro reflejando las luces navideñas de las casas a la orilla. Tomé la salida de Northwest Boulevard, giré hacia mi calle y sentí como el estómago se me cerraba más fuerte que en cualquier izado nocturno. Cada cochera del vecindario tenía renos inflables o santas brillando. Mi casa no. Mi casa ardía como un escaparate. Todas las luces encendidas, coronas en ambas puertas del garaje, un árbol de casi 4 metros visible por la ventana frontal, sombras de gente moviéndose detrás de las persianas. Apagué el motor 2 casas antes. Me quedé sentado en el silencio repentino, viendo el vapor salir del cofre hacia el aire helado. El reloj del tablero marcaba 23:11. La música retumbaba desde adentro, el bajo lo suficientemente fuerte para sacudir los vidrios. Me subí el cierre del abrigo, tomé la carpeta que había armado en cada sala de espera entre Alaska y aquí, y salí a la nieve. Las botas crujían tan fuerte que podrían haber despertado a los muertos, pero nadie fue a la puerta. Estaban demasiado ocupados celebrando. Caminé por la banqueta que yo mismo había paleado durante 8 inviernos, me paré bajo la luz del porche que instalé después de mi último ascenso y me quedé viendo la corona colgada donde normalmente ondeaba mi bandera estadounidense. Luego tomé la perilla, la giré y empujé. Abrí la puerta con el hombro y entré directo al centro de su fiesta. Velas de canela, agujas de pino y vino tinto barato saturaban el aire. Un abeto noble de casi 4 metros dominaba la sala, ahogado en luces blancas y listones dorados. Al menos 30 personas, primos que apenas reconocía, la vieja mesa de póker de mi papá, todo el escuadrón de luces de aro de Ivy, todos con copas de champaña de plástico como si estuvieran en un brindis de boda. Mi papá fue el primero en verme. Estaba plantado bajo el árbol con un suéter de Rudolph que se iluminaba, un brazo alrededor de Ivy y el otro levantando la copa. Gritó por encima de Mariah Carey como si hubiera esperado toda su vida este momento. Miren quién por fin llegó. Perdón, hija, pero llegaste tarde. La casa ya no es tuya. Ivy dio una vuelta con su vestido corto de lentejuelas, las extensiones de cabello volando, y hasta aplaudió. Cerramos ayer. Trato en efectivo, hermanita. Literalmente estamos festejando en tu ex casa ahora mismo. Felices fiestas. La mitad del cuarto se rió como si fuera el mejor chiste del año. Yo me quedé justo dentro del umbral, la nieve derritiéndose de mi abrigo sobre el piso de madera que yo mismo había restaurado 3 años atrás. Mi pulso estaba firme, el mismo que mantengo cuando cuelgo a 25 metros debajo de un helicóptero con vientos de 60 nudos. Mi papá siguió, ahora más fuerte, borracho del reflector. La familia cuida a la familia, Haven. Ivy necesitaba empezar de cero. Tú andabas jugando a ser héroe de todos modos. Pensamos que no te importaría. Por fin hablé. Tan bajo que la música casi se lo tragó, pero todas las conversaciones murieron al instante. ¿Estás seguro de eso, papá? Soltó una carcajada, creyendo que yo estaba rota. Saqué mi celular despacio, abrí el PDF que Princesa había enviado del registro del condado y giré la pantalla para que todo el cuarto viera el gravamen resaltado. Línea de crédito sobre la casa por $140,000, abierta y firmada por ti como mi apoderado. Sigue activa y en primera posición. Ninguna aseguradora de títulos en este planeta va a cubrir una venta con un gravamen no revelado y un propietario en servicio activo que nunca firmó en persona una renuncia de ocupación. Eso significa que el escrow no puede cerrar. Nunca.
La música navideña seguía sonando, pero ya nadie bailaba. Ayora y Red estaban sentados en el sillón de piel que compré después de mi último ascenso. La copa de champaña de Ayora se le resbaló de los dedos y se hizo pedazos sobre la mesa. Red se puso del color de la nieve afuera. Se levantó tan rápido que tiró el otomán. Cés, juraste que el poder notarial lo hacía legal. Dijiste que era una venta privada. Sin banco, sin va. La copa de mi papá cayó al suelo. El vino tinto se esparció sobre mi alfombra como sangre. Ivy encontró su voz, aguda y quebrada. Esto es una locura. Ya le pagamos a Chase el dinero de garantía. 85,000. No reembolsables. Ahí estaba. Chase Manning. El amigo del boliche de mi papá convertido en experto inmobiliario. La miré directo a los ojos. ¿Chase Manning? ¿El que le suspendieron la licencia 2 veces por saltarse búsquedas de título? ¿Ese Chase? ¿El que redactó un contrato sin aprobación bancaria y sin cumplir absolutamente nada con va? Ayora empezó a sollozar contra el hombro de Red. Uno de los amigos del póker de mi papá murmuró, «No mames», y se fue arrastrando hacia el pasillo. Di otro paso dentro, las botas dejando huellas mojadas. Así que déjenme pintarles el cuadro. Están haciendo una fiesta en una casa que legalmente sigue siendo mía. Los compradores ya le entregaron $85,000 a un tipo que no puede cerrar la operación. Y el banco que tiene mi línea de crédito está a punto de enterarse de que alguien intentó vender su garantía sin permiso. Mi papá abrió la boca. No salió nada. Miré a Ivy una última vez. Espero que el nuevo comienzo haya valido la pena, hermanita, porque esta es la última Navidad que vas a pasar bajo mi techo. Las luces del árbol seguían parpadeando, brillantes e implacables, mientras la habitación quedaba congelada alrededor de ellos. Salí de esa casa sin voltear atrás, me subí al jeep y manejé directo a la plaza del resort para despejar la cabeza. A las 9 de la mañana siguiente ya estaba sentada en una mesa esquinera del Java on Serman, el café junto al lago donde el hielo empezaba a romperse en grandes placas grises. Sobre la mesa tenía 3 carpetas completas, con separadores de colores, subrayadas y marcadas como pruebas para un consejo de guerra. Ayora y Red entraron con cara de no haber dormido desde Nochebuena. Los ojos de Ayora estaban hinchados. La mandíbula de Red no se había relajado en 48 horas. Se sentaron frente a mí y se quedaron mirando las pilas de papel. Empujé la primera carpeta hacia ellos. Cada página que tiene el registro del condado. Cada transferencia bancaria. Cada mensaje entre mi papá y Chase Manning sobre mantener esto fuera de los libros. Cada mentira. Red la abrió con las manos temblorosas. Ayora se inclinó para leer al revés y volvió a llorar en cuanto vio la confirmación de la transferencia del dinero de garantía. $85,000. No reembolsables. Enviados el 23 de diciembre. Mantuve la voz plana, el mismo tono que uso cuando le explico a un piloto un patrón de búsqueda. El Estatuto de Idaho 54A/2087 dice que cualquier licenciatario que ayude conscientemente en una transmisión no autorizada es personalmente responsable. El título 55A/818 dice lo mismo para cualquiera que viole su deber fiduciario bajo un poder notarial. Si presentan la demanda hoy, van a recuperar ese dinero, más daños estatutarios, honorarios de abogado y probablemente daños punitivos. Firmo cualquier declaración que necesiten. Me presento a declaración. Testifico. Todo. Red levantó la vista, los ojos inyectados de sangre. ¿De verdad irías contra tu propio padre en un juicio público? Dejó de ser mi padre el día que decidió que mi servicio me convertía en ingreso desechable, respondí. Esto no es venganza. Es limpieza.
Ayora se limpió la cara con una servilleta, corriéndose el rímel por la mejilla. Ya habíamos metido la mitad de nuestras cosas. Nos dio los códigos del garaje. Nos dijo que la hiciéramos nuestra. Asentí una sola vez. Entonces también tienen base para una demanda por inducción fraudulenta. Guarden cada foto, cada mensaje, cada recibo de mudanza. Todo entra en la demanda. Red sacó su celular y marcó a su abogado en altavoz, ahí mismo, entre las tazas de café. Pasé los siguientes 90 minutos explicándole la línea de tiempo, página por página. Cuando nos levantamos para irnos, el abogado ya estaba redactando una demanda civil contra Seth Reynolds, a Ivy Reynolds y Chase Manning por fraude, violación del deber fiduciario y violaciones al Código Inmobiliario de Idaho. Ya iba a mitad del estacionamiento cuando mi teléfono se encendió con el número de la señora Arredondo. «Mija, tu papá está en mi entrada. Lleva 1 hora sentado en su camioneta. Dice que el banco acaba de notificarle la aceleración del préstamo y que el abogado de Ayora le dejó un mensaje amenazando con daños por 6 cifras. No se va a ir hasta hablar contigo». Manejé las 3 cuadras en silencio. Mi papá estaba exactamente donde ella dijo, encorvado detrás del volante de su Silverado, la cara gris, un sobrearrugado apretado en el puño. La señora Arredondo estaba en su porche, en bata y pantuflas, con los brazos cruzados, observando cómo solía hacerlo cuando yo llegaba tarde de adolescente. Me acerqué a la ventana del conductor. La bajó con dedos temblorosos. El sobre estaba empapado por la nieve derretida. «Se están llevando todo», susurró. «La renta de la tercera, las herramientas, hasta la maldita podadora. Tengo que salir en 30 días». No me moví. Intentó abrir la puerta, pero no tuvo fuerzas. No sabía que iba a terminar así. Pensé que estábamos ayudando a Ivy. Pensé que lo entenderías. Me agaché para quedar a su altura. «Pensaste mal». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, congelándose antes de llegar al cuello de su camisa de franela. «Por favor, Haven, diles que se detengan. Firmo lo que quieras. Te cedo la renta. Lo que sea». Me levanté despacio. «Ya no tienes nada que yo quiera. Ni la renta, ni una disculpa, nada». Estiró la mano como si fuera a agarrarme la manga otra vez. Di un paso atrás. «No me llames. No pases por aquí. No mandes a la señora Arredondo ni a nadie más con mensajes. Tomaste tu decisión en Nochebuena. Vive con ella». Me di la vuelta, caminé de regreso al jeep y me fui mientras él se quedaba encorvado en la entrada, la nieve acumulándose en el parabrisas que ya no tenía fuerzas para limpiar. Entregué el control del garaje a los nuevos dueños en el porche y manejé directo al juzgado del condado para registrar la reconvellancia. El secretario selló la escritura a las 2:17 de la tarde. A las 2:45, el banco ya había colocado una lis pendens sobre la única propiedad en renta que le quedaba a mi papá en la calle Tird. 48 horas después, su abogado presentó la petición de capítulo 7 en la Corte Federal de Sherman Avenue. El síndico se quedó con la renta, la Silverado 2014, todas las herramientas eléctricas del garaje y la podadora John Deere que él amaba más que a la mayoría de las personas. La Junta 341 duró 12 minutos. Mi papá salió con una bolsa de plástico del supermercado con ropa y una orden de descarga que borró cada centavo, excepto su seguro social y una Tecoume vieja y golpeada que el síndico decidió que no valía la pena llevarse. La audiencia disciplinaria de Chase Manning se programó en Boise el mes siguiente. Tomé 2 días de permiso, manejé 5 horas hacia el sur por la enero de 84 y me senté en la última fila de la sala de audiencias. El abogado de la comisión presentó las pruebas, ninguna búsqueda de título, sin aprobación del prestamista, sin divulgación de la línea de crédito abierta, sin cumplimiento de los requisitos BA.
Chase intentó el recurso de "yo solo fui el facilitador". Duró 4 minutos. El panel revocó su licencia en el acto, con efecto inmediato. No se aceptó fianza de apelación. Salió por la puerta lateral mientras las cámaras locales grababan. No sonreí, solo me di la vuelta y manejé de regreso a casa. La caída de Ivy fue gradual. Primero, las grandes compañías de tarjetas de crédito presentaron demandas en la Corte de Distrito, American Express por $42,000, Discover por $58,000, Capital One por $61,000. Luego, el prestamista privado de préstamos estudiantiles sumó otros $23,000. Cada sentencia incluía un 23% de interés posterior al juicio y honorarios de abogado. Sus contratos de marca a medio tiempo se secaron en cuanto cayó el primer embargo de salario. Alguien tomó capturas del expediente público y las publicó en una página local de influencers. En una semana, su número de seguidores se redujo a la mitad. Vendió su aro de luz, el soporte de fondo, incluso las plantas falsas en Facebook Marketplace por una fracción de su valor. Recuperé las llaves oficialmente un jueves gris de marzo. La casa estaba vacía. La calefacción apagada, las tuberías preparadas para el invierno. Abrí la puerta principal, entré y dejé que el silencio se asentara. El árbol de Navidad seguía en la esquina. Agujas marrones por todos lados. Adornos destrozados donde alguien lo había derribado con rabia. Caminé de largo sin detenerme. Arriba, el gabinete de curiosidades de mi mamá era lo único intacto. Abrí la puerta de vidrio, tomé la pequeña caja de cedro con su anillo de bodas, la foto enmarcada de los 3 en mi ceremonia de ascenso a chef y el pin auxiliar que usaba cada cumpleaños de la Guardia Costera. Los metí en una funda acolchada, cerré el gabinete y dejé todo lo demás exactamente donde estaba. El viernes por la mañana me reuní con Sara, una agente licenciada que la señora Arredondo recomendó en la compañía de títulos. Firmamos un contrato de 6 meses en exclusiva con comisión del 3%, con precio $5,000 por debajo de la última comparativa para garantizar múltiples ofertas. Llegaron antes de que siquiera instalaran la caja de seguridad, 7 ofertas por encima del precio, todo en efectivo. Elegí la más limpia, cierre a 30 días, inspección de nieve, sin contingencia de tasación. El día del cierre fue fresco y soleado. Los compradores, una joven pareja de la Marina que se transfería desde San Diego, hicieron su recorrido final mientras yo estaba en la entrada con 3 cajas de cartón a mis pies, uniformes, cosas de mamá y un shadow box con mi medalla aérea. El esposo me preguntó si quería conservar el asta de bandera del frente. Le dije que ahora era de ellos. Me agradeció por mi servicio. Asentí, les entregué todas las llaves en un llavero nuevo y firmé la declaración de cierre del vendedor. El camión de mudanza nunca llegó. Contraté a una empresa de venta de bienes para liquidar todo lo que quedaba dentro, el sofá que compré después de mi primer despliegue, la mesa de comedor que restauré yo mismo, cada taza de café, cada cojín. Lo etiquetaron todo, hicieron la venta durante un fin de semana y me enviaron un cheque por $12,000 menos su comisión. Ese mismo día lo endosé a la Coast Guard Foundation. Cargué las 3 cajas en el asiento trasero de la nueva Tecoume, cerré la cajuela y me alejé del borde. La casa se hizo cada vez más pequeña en el espejo hasta que la curva de la Kesore Drive la sacó de la vista para siempre. No me sentí vacío. Me sentí liviano. Firmé el contrato del departamento del 3er piso la misma semana en que el juez estampó la orden de protección civil, un dormitorio, ladrillo expuesto, ventanas al este con vista al lago. Así que el amanecer daba de lleno cada mañana. Sin garaje, sin jardín, sin recuerdos incrustados en el drywall, solo yo y el agua. La orden llegó después de que mi papá estacionara afuera del complejo 2 veces en 7 días y Ivy creara 3 nuevos números para bombardear mi teléfono con mensajes de voz que empezaban con, «Nos debes 500»,
con radio de 24 metros y término de 24 meses por desacato criminal. Coloqué la copia certificada en un marco negro y la colgué sobre el escritorio como un certificado que realmente había ganado. Princess tenía un simposio marítimo de contraterrorismo de 3 días en el Curden Resort ese junio, así que dejó su bolsa militar en mi sala y se apropió del sofá entre conferencias. Por las noches nos sentábamos en el estrecho balcón, con las botas apoyadas en la baranda, viendo los últimos hidroaviones del día rozar el lago como vidrio y desaparecer hacia los Selkirks. Una noche volvió del lobby sosteniendo un sobrecertificado por la esquina, como si fuera a explotar. La conserje firmó por él. La dirección de retorno decía, Koutini County Detention. La letra de mi papá más delgada, con tinta corrida en algunos lugares. Lo llevé adentro, lo puse sobre la isla de la cocina y encendí la chimenea aunque el departamento ya estaba cálido. Princess sirvió 2 vasos de Vodford sin preguntar, deslizó uno por la barra y se apoyó contra el refrigerador. Abrí el sobre con el mismo cuchillo de buceo que usaba para cortar los cables del cabrestante. 5 páginas de papel de cárcel, líneas azules, lápiz tan duro que rasgaba el papel en algunos lugares. Primera página, sé que no quieres nada de mí nunca más. Y no te culpo. Enfrento 18 meses por el cargo de fraude. Se llevaron la casa, las herramientas, incluso el gabinete de porcelana de mamá. Solo necesito que sepas que nunca pensé que esto terminaría así. Solo trataba de mantener a la familia unida después de que ella se fue. Leí exactamente 10 líneas, doblé las páginas una vez, caminé hacia la chimenea y las dejé caer. Los bordes se prendieron al instante, se curvaron en negro, se convirtieron en ceniza frágil que flotó por la chimenea y desapareció en la noche. Princess chocó su vaso contra el mío. Bebimos en silencio mientras el fuego se asentaba. A la mañana siguiente, entré a la tienda Verizon en Sherman Avenue, me puse en el mostrador y vi cómo el representante cancelaba mi antiguo número de Idaho en el acto. Nuevo plan, nuevo operador, código de área 757, Virginia Beach, lo suficientemente lejos para que nadie local pudiera adivinarlo. Eliminé todos los álbumes compartidos en la nube, todos los chats familiares, cada foto en la que Ivy me había etiquetado desde la graduación de preparatoria. Bloqueé todos los números que pude recordar, incluyendo la extensión de la cárcel que papá había usado. Actualicé mi contacto de emergencia en el sistema a Princess Louise, capitán USCG Hag Corps, y cambié el beneficiario de mi SGLI mientras estaba en eso. Cuando la pantalla final de confirmación parpadeó en verde, me quedé en medio del departamento y escuché. Nada. Ningún zumbido, ningún ping de culpa, ningún hilo invisible tirando de mí hacia personas que solo querían lo que yo podía dar. Solo el suave golpeteo del agua del lago contra los pilotes 3 pisos abajo y el murmullo tranquilo de una vida que finalmente respondía solo a mí. Por primera vez desde que tenía 17 años y vi como el ataúd de mamá cubierto con la bandera desaparecía bajo tierra, nadie me esperaba para arreglar lo que rompieron. Y yo no iba a volver. Subí yo misma el abeto Fraser de 1.2 metros por 3 pisos de escaleras, dejando caer agujas en todo el camino. El 23 llevé el pequeño árbol yo misma, un noble raquítico que corté del bosque nacional con un permiso de $30 y una sierra de mano. Apenas me alcanzaba al hombro, todavía olía a resina y aire frío cuando lo coloqué en el soporte junto a la puerta corrediza de vidrio. Una cadena de luces blancas simples, sin bombillas extravagantes, sin cinta, sin ángeles, solo luz. Princess aterrizó en Spokane esa misma tarde, rentó un jeep y apareció con una bolsa y 2 botellas de Vodford Reserve. Ramírez, Cho y Doc llegaron a la mañana siguiente después de manejar directo desde Fairchild, todavía con sus trajes de vuelo porque habían salido de guardia a las 4. 5 personas, un sofá, 2 colchones inflables y una cocina del tamaño de un closet. Perfecto. Cocinamos como si aún estuviéramos en un cúter. Ramírez se encargó de la parrilla en el balcón con viento de -8 grados centígrados,
volteando filetes lo suficientemente gruesos como para hacer que un texano se pusiera celoso. Cho tomó mi estufa y convirtió arroz sobrante, kimchi y spam en algo que olía a hogar para él y a consuelo para los demás. Doc le puso tanto licor de menta al chocolate caliente que tuvimos que abrir la puerta para no sudar. Comimos de pie, con los platos sobre la barra, botas goteando en el piso, intercambiando historias sobre nadadores que sacamos de mares de 15 metros y los que casi no logramos salvar. Nadie mencionó el año pasado. Nadie necesitaba hacerlo. Cuando los platos estaban vacíos y el fuego rugía, saqué un pequeño pedazo plano de titanio de mi bolsillo, cortado del rotor de cola de un J-Hawk que recibió un rayo cerca del cabo Disappointment. Pasé 3 noches en el hangar con un Dremel y una lima, convirtiéndolo en una estrella de 5 puntas con bordes aún crudos. Subí a la mesa de café, alcancé la rama más alta y lo coloqué torcido. Las luces blancas golpearon el metal y dispersaron diminutos reflejos por la habitación como hielo sobre el agua. Princess levantó su taza primero. Por las personas que se quedan cuando es difícil. Chocamos vasos. Nadie aplaudió. Solo bebimos. Más tarde, cuando los demás dormían amontonados en mantas y el fuego se había reducido a brasas, me paré junto a la ventana con las manos alrededor de una taza caliente. La nieve caía recta y silenciosa, borrando huellas en el paseo de madera abajo. El lago era un espejo negro bajo las lámparas de la calle. La orilla opuesta mostraba solo siluetas de árboles y algunas luces de porche de casas que pertenecían a extraños. Pensé en la casa de la Kesore Drive, la de los grandes ventanales y el asta de bandera que nunca volvería a izar. Pensé en el árbol de 3 metros que solía estar donde ahora está mi sofá, ahogado en adornos pagados con dinero que envié a casa. Pensé en las voces que llenaban estas habitaciones y cómo el silencio sonaba mejor que cualquiera de ellas. La sangre no garantiza lealtad. No garantiza verdad. Ni siquiera garantiza amor. Solo garantiza que compartes ADN. Todo lo demás es elección. Y por primera vez en mi vida, cada persona dormida en mi piso me había elegido, aun cuando elegirme les costaba algo: tiempo, dinero, días de permiso, una cama caliente. Cruzaron estados en invierno para sentarse en mi balcón pequeño y comer filete recocido porque se los pedí. Eso era familia. La estrella atrapó la luz del fuego una última vez mientras los troncos se convertían en ceniza.